Hola a todos hermanos, el día de hoy vamos a hablar acerca del libro sagrado, o mejor dicho, de los libros sagrados de las diversas religiones que existen hoy en día en nuestro planeta Tierra. Como ustedes saben, existen alrededor de 9 o 10 religiones, las más grandes, las más importantes, las que tienen mayor cantidad de seguidores. Vamos a empezar a hablar en orden cronológico, de las más antiguas hasta las religiones más recientes. Vamos a empezar con el hinduismo, que es la religión más antigua que conocemos. El hinduismo data de unos 2000 a 1500 años antes de Cristo, cuando los indoarios invadieron la región del Valle del Indo y establecieron la religión védica, la religión brahmánica. En el hinduismo existen varios libros sagrados. Están los Vedas, están los Upanishads, están la epopeya del Mahabharata y del Ramayana. Bueno, el Veda más antiguo es el Rig Veda, que nos habla acerca de la creación del universo. Son cantos litúrgicos en honor a los dioses hinduistas, al dios Agni, Indra. También nos habla del dios Purusha, que a través de Purusha se dio origen a todas las cosas, al origen de la humanidad, a las castas, que es un sistema de segmentación de la sociedad para tener un control de las personas, ideado por los sacerdotes, por los brahmanes, donde en la parte más alta de la sociedad están justamente ellos, los brahmanes, que son los únicos que tienen acceso al conocimiento védico, a las escrituras sagradas. Después está el Samaveda, que son textos litúrgicos, cantos litúrgicos para el sacerdote, para que pueda sacar adelante la oración, los rituales que en esa época existían. El otro Veda es el Yajur Veda. Son fórmulas mágicas de sacrificio, porque en la antigüedad los hindúes hacían muchos sacrificios hacia los dioses para pedir favores. Y el último Veda es el Atharva Veda, que es ya una colección tardía o un escrito tardío de los Vedas. Algunos sabios eruditos dicen que no forma parte de los Vedas, pero bueno, al final ya lo han acoplado a los Vedas. Y también nos habla sobre hechizos mágicos para alejar a los espíritus, a los demonios. Después de los Vedas están los Upanishads. Los Upanishads son escritos más tardíos a los Vedas. Fueron escritos alrededor del siglo III o IV antes de Cristo. Y en los Upanishads hacen como una recolección de la sabiduría védica de los 4 libros Vedas, y establecen la parte central de la religión hinduista. En los Upanishads nos hablan del universo, del Brahman. Nos dicen de que el origen de todo está en el Brahman, que es el universo, es algo incomprensible para el ser humano. Y es tan incomprensible el Brahman que los hindúes han tenido que coger una parte del Brahman para llamarlo Dios. Entonces ellos tienen muchísimas millones de manifestaciones del Brahman, y a cada manifestación del Brahman a ellos le llaman Dios. Existe Dios del fuego, del agua, del viento, del sol, de la luna, de la noche, del día, Dios para todo, para cualquier situación que ellos afronten, existe un Dios. Así es el hinduismo, es politeísta, pero como digo, todos esos dioses emanan de una sola fuente, que es el Brahman. Después está el Mahabharata. El Mahabharata es una epopeya que tiene muchas enseñanzas teológicas. Se trata acerca de la guerra de 2 bandos familiares entre primos por el dominio, por llegar al poder del reino. Y el Mahabharata es una epopeya bien extensa, bien largo, y en medio de la Mahabharata se narra el Bhagavad Gita, donde el dios Krishna
se manifiesta y les da las enseñanzas a Arjuna, todas las enseñanzas teológicas acerca de la religión hinduista. Eso es el Mahabharata, la guerra entre dos bandos familiares. Después está el Ramayana. El Ramayana también es una epopeya hinduista. Se dice que ha sido escrito 100 años antes de Cristo y que ha llegado hasta la actualidad. El Ramayana habla del príncipe Rama, que fue desterrado junto a su novia Sita, y en aquel destierro Sita es raptada por un demonio, y en ese rapto el demonio quería seducir a Sita y Sita no se dejaba seducir, y Rama, que es el novio, va en rescate de Sita ayudado por un ejército de monos. Es algo mitológico, es fantasioso dicha epopeya, pero trae mucha enseñanza. Al final Rama recupera a Sita, y Sita, para demostrar que le ha sido fiel a Rama, se quema, pero el dios del fuego impide que Sita se queme, y así es donde Sita demuestra su pureza y que le ha sido fiel a Rama. A las finales, Rama recupera el reino del cual fue desterrado y gobierna justamente. Los libros del hinduismo para mí son una especie ya de patrimonio de la humanidad, en donde todos debemos aprender del hinduismo. Todos esos libros deberían enseñarnos y debería ser de conocimiento universal, y espero que así sea. La otra, después del hinduismo, la otra religión más antigua es el judaísmo. En Oriente está el hinduismo, entre las más antiguas, como si fuese la religión madre, y en Occidente está el judaísmo. El judaísmo para Occidente es la religión madre. ¿Por qué? Porque del judaísmo ha nacido el cristianismo y el islam. El libro sagrado del judaísmo se llama la Tanaj, que está compuesto por la Torá, el Nevi'im y el Ketuvim. En resumidas cuentas, es el Antiguo Testamento para los cristianos, pero los judíos no aceptan el Nuevo Testamento. Por lo tanto, ellos han hecho su canon bíblico solamente con los libros del Antiguo Testamento, y está dividido en 3 partes, que es la Torá, que son los 5 primeros libros del Antiguo Testamento: el Génesis, Éxodo, Levítico, Números y Deuteronomio. Después está el Nevi'im, que son los libros de los profetas mayores y menores. Los profetas mayores son Isaías, Jeremías y Ezequiel, y los profetas menores, Oseas, Joel, Amós, Abdías, Jonás, Miqueas, Sofonías, Zacarías y no sé de quién me estaría olvidando. Después está el Ketuvim, que significa escritos de la sabiduría del pueblo hebreo. Están los Salmos, Proverbios, el libro de Lamentaciones, el Cantar de los Cantares, Ruth, Esther, Crónicas y Daniel. Fíjense que Daniel no es un libro profético para los judíos, está dentro de los libros de sabiduría del pueblo hebreo. Bueno, el otro libro sagrado para los judíos se llama el Talmud. El Talmud no es muy conocido para los cristianos, pero es de gran importancia para los judíos. El Talmud para los judíos es la tradición oral del pueblo hebreo. ¿Qué quiere decir? Que ellos es como un código civil religioso donde se debate las tradiciones orales que no han sido escritas en el Antiguo Testamento. O sea, lo que no está escrito en el Antiguo Testamento, los judíos lo han recogido y lo han escrito en el Talmud, en el siglo I o II después de Cristo. Entonces, el Talmud está compuesto de la Misná y la Gemara. La Misná son las tradiciones orales escritas, y la Gemara son los comentarios de los sabios, de los eruditos a esas tradiciones. Después está el Zohar o el Zohar, escrito en el año 1200 después de Cristo por Moisés de León en España.
Se dice que el Zohar originalmente fue escrito por un rabino judío, Shimon Bar Yochai, que al ser perseguido por los romanos se escondió en una cueva, y durante su estadía en la cueva un ángel fue y le reveló todo el conocimiento judío, y cuando terminó, cuando los romanos dejaron de perseguirlo, salió de la cueva y junto a sus discípulos escribieron el Zohar, que fue escondido durante 1200 años. Y Moisés de León lo rescató, lo encontró y lo publicó. Eso dicen del Zohar, algunos dicen que eso no es cierto. Pero lo cierto es que el Zohar nos habla sobre la naturaleza de Dios, el origen y la estructura del universo, sobre las almas, la redención, y es el texto fundamental de los cabalistas, de la cábala judía. Bueno, ¿qué podemos rescatar de la religión judía? La religión judía, como ustedes entenderán, habla de un solo Dios, es monoteísta. Cuando se terminó de escribir el Antiguo Testamento en el siglo V a.C., cerraron en que había un solo Dios, creador, y que están esperando una era de paz, una era mesiánica que hasta el día de hoy no llega. Después pasamos al jainismo. Cronológicamente es una de las religiones más antiguas. Data del siglo V o IV antes de Cristo. Su fundador es Mahavira. Y el jainismo es producto de como una reforma o rechazo al hinduismo, ya que el hinduismo en esas fechas ya estaba establecido, y Mahavira ve que hay muchos errores, o sea, no estaba de acuerdo con las enseñanzas del hinduismo y estableció sus propias enseñanzas. Su libro sagrado se llama el Kalpa Sutra, escrito más o menos en el siglo III antes de Cristo, donde nos habla sobre la vida de Mahavira. ¿Y quién fue Mahavira? Se dice que Mahavira fue un príncipe que vivía dentro de las riquezas y luego abandonó esas riquezas para dedicarse al ascetismo, a la vida monástica. Se dice que Mahavira fue el último Tirthankara, mejor dicho, el número 24. Anterior a él hubieron 23 Tirthankaras. Tirthankara es el constructor de puentes que une ambos lados del río. Para los jainistas, ellos son vegetarianos, creen en la reencarnación, son ateos, no creen en un Dios universal, pero sí creen en los devas, en una especie de dioses que están en un nivel superior, pero que no influyen en la vida del ser humano. Ellos tienen que cultivar el ascetismo y una vida de rectitud para poder librarse del samsara y poder llegar al moksha. Lo rescatable de la religión del jainista es que ellos dicen que nadie tiene la verdad absoluta. Ellos mismos dicen que su propia religión va a desaparecer y que todo en el universo tiene vida, todo en el universo tiene vida. Ellos dicen que el alma está atrapada dentro del cuerpo humano, y una vez que el alma se libera del cuerpo, es decir, cuando la persona muere, el alma, su conocimiento es omnisciente, es lleno de gozo, lleno de felicidad. Bueno, yo no creo que sea así, porque una persona que ha sido mala en vida, su alma, no creo que al morir su alma esté lleno de gozo. Su alma pasará, tendrá que pagar lo que ha hecho en vida. Bueno, continuando con las religiones antiguas, viene el budismo. El budismo es una religión muy conocida a nivel mundial, tiene como 600 o 700 seguidores, y el libro sagrado del budismo tiene varios libros sagrados, porque cuando Buda murió no dejó escrito nada. Las enseñanzas de Buda se basan en las 4 nobles verdades, en el camino óctuple, también se basan en la rueda de la vida, la rueda del samsara.
Eh, Después de la muerte de Buda, sus seguidores escribieron los libros sagrados. El primer libro sagrado es el Tipitaka o el Canon Pali, de la tradición Theravada, la más antigua. El Tipitaka está compuesto de tres partes. Está el Vinaya Pitaka, donde Buda habla de la Sangha, o sea, del grupo de personas que se llama Sangha, la comunidad monástica, digamos. Está también el Abhidhamma Pitaka, que son los comentarios de los discípulos acerca de las enseñanzas de Buda. Está el Sutta Pitaka, que son los discursos o sermones de Buda, poemas, narraciones y todo eso. El otro libro sagrado del budismo son los sutras de la tradición mahayana. Como ustedes entenderán, en el budismo hay varias corrientes, así como en el cristianismo hay ortodoxos, católicos, protestantes. En el budismo también hay varias vertientes. Como ya dije, está el Theravada, está el Mahayana y está el Vajrayana, y existen muchísimas más. Entonces, los sutras son los libros sagrados de la tradición Mahayana. Ahora, ¿qué nos enseñan los sutras? Existen un montón de sutras. Está el Sutra del Loto, que es la más antigua y la más leída. Está el Sutra del Nirvana, el Sutra del Corazón. Está el Sutra del Diamante, el Sutra de la Tierra Pura, el Sutra de Guirnalda y otros sutras de más. Como ya dije, los sutras son escritos o sermones de Buda que son considerados sagrados para la tradición mahayana. Después, el otro libro sagrado de los budistas son los tantras. Los tantras son libros de la tradición vajrayana o del budismo tibetano, que son rituales, son plegarias, que según ellos te va a conducir de manera más rápida a la liberación y para que puedas llegar al nirvana. Esos son los libros sagrados del budismo. ¿Y qué podemos rescatar del budismo? Yo pienso que a través de los 2500 años de existencia del budismo, las enseñanzas de Buda han sido tergiversadas, porque no creo que Buda haya sido tan riguroso en que tienes que tener una vida monástica, eliminar el ego, el deseo para poder llegar al nirvana. Yo pienso que la enseñanza de Buda ha sido el punto medio que en realidad todos los sabios enseñan, ¿no? Y Buda ha sido un sabio, pero lamentablemente sus enseñanzas han sido desvirtuadas en la actualidad. Lo que puedo rescatar de Buda es que al morir dijo, todo lo que he enseñado no lo tomen por cierto, por verdad. Si ustedes descubren una nueva verdad y creen que esa verdad les ayuda a liberarse de este siglo de reencarnaciones, síganlo y cultívenlo. Eso es lo rescatable de Buda. Bueno, continuamos. La otra religión antigua, que también data del siglo V a.C., es el confucianismo. Confucianismo, más que religión, es como una filosofía, donde Confucio estableció sus enseñanzas basado en las enseñanzas de otros sabios. Entonces Confucio dijo bien claro que yo no estoy trayendo nada nuevo, sino estoy recolectando las enseñanzas de los antiguos sabios, y él los compiló e hizo sus escritos. Entre los libros sagrados del confucianismo están los 5 clásicos de Confucio. El primer clásico es el I Ching, libro de las mutaciones o cambios. El otro libro es el Shi Ching, libro de la poesía. El otro libro es el Li Ching, libro de los rituales. El otro libro clásico es el Shu Ching, libro de la historia. Y el último libro clásico de Confucio es el Chung Chui, que son los anales de la primavera de otoño. Entonces, como ya dije, se dice que fue revisado y editado por Confucio, porque al parecer Confucio tampoco dejó escritos.
Después tenemos, entre los libros sagrados del confucianismo, son los 4 libros escritos por los discípulos de Confucio. El primer libro es el Ta Sue, libro de los ritos, también conocido como Gran Saber, la vida noble. El otro libro es el Chen Yun, doctrina del método, escrito por el nieto de Confucio. Se dice que fue escrito por el nieto de Confucio. Es sobre la armonía de la sociedad. El otro libro, y es el más importante, es el Luyen, que son las analectas de Confucio, o de los dichos, o recolección de los dichos y enseñanzas de Confucio. Y el último libro es el Menzu, libro del discípulo de Confucio que se llamaba Mencio. Bueno, ¿qué nos enseñan los libros de Confucio o todos esos libros sagrados del confucianismo? Más habla sobre la sociedad, sobre la familia, sobre el comportamiento del individuo para poder tener una sociedad perfecta, una sociedad armoniosa. Se dice que todo está basado en jerarquías. En la familia hay jerarquías, el hijo hacia el padre hacia el abuelo, después en la comunidad, en el pueblo y en el gobierno, en el estado. Y que el mismo gobernador, el mismo rey tiene que ser un ejemplo de buen gobernante. De lo contrario, el pueblo tiene derecho a sublevarse y cambiar de gobernante. Esto es el confucianismo que ha sido resistido en China, pero hasta hoy en día tiene mucha fuerza en China y sus enseñanzas de Confucio ya son universales, ya no solo están en la China, porque todos esos libros ya se han convertido en universales. Bueno, el otro libro sagrado o la otra religión antigua es el taoísmo, con su fundador Lao Tse, que también es contemporáneo de Confucio, del siglo V a.C. El libro sagrado del taoísmo es el Tao Te Ching. No se sabe por quién fue escrito. Algunos dicen que fue escrito por Lao Tse, que Lao Tse, después de vivir muchos años en la China, decidió irse al exilio fuera de la China, y en su camino a su exilio, autoexilio, él mismo decidió irse. Un guardián le dijo: antes de irte, déjanos tus enseñanzas. Y Lao Tse escribió el Tao Te Ching. Es un libro pequeño, de unas 80 páginas, pero que contiene mucha sabiduría. Nos habla del Tao, que el Tao es el universo, el todo. Nos habla del yin y el yang, de la armonía, que los humanos debemos unirnos al todo, que es el Tao. El Tao es el camino. Y de eso nos habla el taoísmo. Es más que religión, es una filosofía, porque las religiones de Oriente son religiones medio ateístas. Creen en los espíritus más que dioses. Ellos no creen en un creador universal, no, a ellos no les interesa eso. Ellos creen en los espíritus. Después de muerto uno se convierte en espíritu. En eso creen ellos y hay que rendirle culto. Es pleitesía a los espíritus de nuestros antepasados. Es así el confucianismo, el taoísmo. Continuando con los libros sagrados de la antigüedad o de las religiones, ahora vamos a hablar del sintoísmo, que es la religión tradicional del Japón. No tiene fundador, no se sabe cuándo fue fundada, es milenaria porque representa a la cultura japonesa. El libro sagrado del sintoísmo es el Koji y el Nihongi. Fueron escritos alrededor del año 700 después de Cristo. Originalmente el idioma japonés no tenía escrituras, pero con la influencia del budismo, cuando llegó el budismo a Japón, los japoneses tuvieron que crear sus caracteres de su escritura, y es así que en el año 700 después de Cristo, promediando, el emperador decidió o mandó escribir aquellos libros,
el Koji y el Nihongi. El Kojiki habla sobre la genealogía y el origen de los emperadores y de la humanidad, donde establecen el origen de la humanidad y que los emperadores del Japón son de origen divino, que son descendientes de los dioses, del dios Sol, Amaterasu. De eso hablan aquellos libros. Entonces, ¿qué más nos habla los libros sagrados del sintoísmo? Nos habla sobre los kamis. Los kamis son los espíritus, la fuerza de la naturaleza, los dioses de la naturaleza. Los japoneses son animistas. Ellos dicen que el espíritu de los antepasados, de los fallecidos, influyen mucho en el día a día de los japoneses. Por eso ellos tienen que estar bien, hacerles rituales, llevarles ofrendas a los kamis, para que de esa manera ellos estén contentos y les envíen la bendición a los japoneses. Hasta hoy en día los japoneses mantienen esa tradición y son bien tradicionalistas, bien nacionalistas. Bueno, ¿qué es lo rescatable de la religión del sintoísmo? Es el orden, es el amor a la naturaleza, la unión con el todo. De eso es lo rescatable de las religiones del sintoísmo, y no solo del sintoísmo, sino del taoísmo, del confucianismo, porque todas esas religiones son animistas, pero respetan mucho a la naturaleza. Ellos dicen que el ser humano, después de fallecer, se une con el todo, con la naturaleza, con el universo. Eso es lo rescatable de las religiones orientales. Después pasamos a Occidente, en antigüedad, al cristianismo, fundado por Jesús en el año 0. Los libros sagrados del cristianismo son los evangelios, los 4 evangelios y los demás libros, las cartas y todos los escritos después de la muerte de Jesús. Para los cristianos, no solamente los evangelios son sagrados, también es el Antiguo Testamento, que para los judíos sería el Tanaj, la Torá. ¿Qué puedo hablar del cristianismo? Que Jesús es el Mesías, que es el Salvador de la humanidad, que Él ha muerto por los pecados y que algún día va a regresar para rescatar a sus elegidos y establecer la era mesiánica o la era perfecta. Bueno, yo era cristiano, ahora he dejado de ser cristiano porque después de haber leído todas las religiones en el mundo, me he dado cuenta que el cristianismo no es una religión madre, no es la religión madre, no es una religión fundacional o una religión de base como lo es el hinduismo y como lo es el judaísmo. El cristianismo es una ramificación más del judaísmo. Yo no lo considero como una religión perfecta, no, para nada. Pero lo rescatable del cristianismo es que Jesús enseñó el amor al prójimo. Eso es lo rescatable del cristianismo. El amor al prójimo, la paz, eso es lo rescatable del cristianismo. Bueno, de ahí en antigüedad sigue el Islam, que data de hace 1400 años, en el año 600 a 700 después de Cristo. El fundador del Islam es el profeta Mahoma, y el libro sagrado para los musulmanes es el Corán. Se dice que el Corán fue revelado durante 20 o 25 años al profeta Mahoma, fue revelado por el ángel Gabriel. Y como Mahoma era analfabeto, el ángel Gabriel le dictaba, le revelaba a Mahoma, y Mahoma lo recitaba ante sus discípulos, y sus discípulos eran quienes lo escribieron. Así se dice que fue redactado el Corán, pero esa historia es difícil de creer. Yo no creo que haya sido así, porque Dios no habla con nadie. En realidad el Corán, si ha sido recitado por Mahoma, han sido sus ideas teológicas de Mahoma, porque Mahoma, para establecer una nueva religión,
habrá tenido que haber estudiado, haber conocido todas las religiones de su entorno, ha tenido acceso al judaísmo, al cristianismo y a todas las religiones paganas que existían en su época. Entonces, Mahoma me imagino que habrá meditado profundamente y habrá dicho que eso no está bien y que debe existir una sola religión. Y él recitaba sus oraciones, sus pensamientos, y sus discípulos lo escribían. Porque, viéndolo bien, el Corán es la continuación del Antiguo Testamento y de los Evangelios. ¿Y qué podemos rescatar del Corán? Que Mahoma, a través del Corán, nos enseña la existencia de un Dios único, universal. Eso es lo que podemos rescatar del Corán, que es Alá, o para los musulmanes es Alá y para nosotros es Dios, que es Alá y Dios es lo mismo, es el creador del universo. Eso es lo que puedo rescatar yo del Corán, o del libro sagrado del Corán. Y lo criticable del Corán es que es un libro muy violento, que incita a la matanza, a la guerra, y los seguidores de Mahoma, para hacer crecer el Islam, la religión, aplicaron ese libro y empezaron a matar a todo el mundo. Se expandieron por la India, conquistando, llevando muerte. Se extendieron por el norte de África, conquistando, llevando muerte. Llegaron hasta España, conquistando, llevando muerte. Entonces, así no es como se debe expandir una religión. La religión se debe expandir con la paz, llevando las enseñanzas, haciendo entender a la gente cómo debe ser la religión, llevando paz, llevando amor, llevando alegría. Entonces, cosa que el Islam no es esa religión que dice ser, ¿no? El Islam dice ser una religión de paz, pero en realidad no ha sido así. También los musulmanes dicen que Dios o Alá ha retado al hombre a escribir un libro que sea superior al Corán, porque ellos dicen que no hay ningún libro que el ser humano pueda redactar que sea superior al Corán. Ellos dicen así. Pero bueno, cada quien defiende su religión, ¿no? Bueno, continuando, ya más cerca a nuestros tiempos, en el año 1400, 1500, la otra religión de gran importancia es el sijismo. El sijismo, fundada por el Gurú Nanak, originalmente de la India, tiene su libro sagrado que se llama el Guru Granth Sahib, también conocido como el Adi Granth. Es un libro redactado por los 10 gurús que ha tenido el sijismo, desde el Gurú Nanak hasta el último gurú, cuyo nombre fue Gurú Gobind, que en el año 1708 cerró la escritura de su libro y dijo que hasta acá queda la escritura, y a partir de ahora el gurú número 11 va a ser nuestro libro sagrado. Entonces, ¿qué nos enseña el libro del Gurú Granth Sahib del sijismo? Nos enseña de que existe un Dios universal, muy bien, sí, y también nos enseña de que el alma es inmortal, igual que el hinduismo, igual que el judaísmo también. Nos enseña que el alma es inmortal y que existe un Dios universal. ¿Debido a qué? Debido a que en esos años la India había sido invadido por los musulmanes. Entonces los musulmanes llevaron a la India la idea de un solo Dios, y de la India quedó la idea del alma inmortal. Entonces el sijismo rechazó del Islam, rechazó la idea de la vida eterna, del juicio final, del infierno y todo eso lo rechazó, pero recogió la idea de un Dios universal. Y del hinduismo tomó la idea de la reencarnación y de las vidas sucesivas. Entonces es lógico que cuando existen personas así dedicadas a la religión y que sean reformistas, ellos observan su realidad, cuál es la realidad de sus días, y toman lo mejor de cada uno. Es lo que hizo el Gurú Nanak, hizo un sincretismo entre la religión del Islam y la religión hinduista.
Bien, hermanos, y la última religión de la cual vamos a hablar es del bahaísmo, que es la religión más reciente, de hace 200 años, originaria de Irán. Su fundador, el profeta Bab, que fue asesinado por sus ideas teológicas, y el continuador de su sucesor, el profeta Bahá'u'lláh, que escribió su libro sagrado que se llama el Al-Kitab al-Qadas, o el libro más sagrado. Bahá'u'lláh lo escribió el libro en prisión, y es un libro que habla de leyes, conceptos éticos para el ser humano. Habla de la oración, del ayuno, del matrimonio, de las prácticas religiosas, de los principios sociales, de diversas leyes, y también habla de profecía. ¿Y qué más nos habla ese libro? El Bahá'u'lláh se autoconsidera la revelación de Dios. Es el último profeta, según él, que todos sus antepasados, empezando por el más antiguo, Zoroastro, Krishna, Buda, Confucio, Moisés, Jesús, Mahoma, todos ellos han sido los predecesores del Bab. Él dice que es la manifestación de Dios. Entonces eso es lo malo de esa religión. No es posible que una persona venga acá y hacerse pasar por Dios, enaltecerse una sola persona. Así no está bien. Por lo tanto, la religión del bahaísmo para mí no es una religión auténtica, digamos, ¿no? Porque exalta a un solo hombre, que es el Bahá'u'lláh, y a sus descendientes, a su hijo, a su nieto, que escribieron sus libros, que ellos lo consideran sagrados, y que hay que peregrinar, hay que rezar mirando a la tumba de Bahá'u'lláh. ¿Cómo es posible eso, que las personas tengamos que nosotros rezar mirando la tumba de un difunto? No, eso no es posible. Eso no quiere Dios, que una persona venga y se autoexalte como Dios, como lo hizo Jesús. Jesús también se autoexaltó como Dios, y eso no está bien. Eso no le gusta a Dios. Pero, ¿qué podemos rescatar del bahaísmo y de sus libros sagrados? Es una religión moderna que ya sus fundadores ya tenían la idea de que el mundo era redondo, y que ya conocían todas las religiones en el mundo. Entonces ellos dijeron, ¿por qué tantas religiones? Tiene que haber una sola religión. Y es lógico, es lógico. Como te digo, cuando vienen personas así reformistas, ellos se cuestionan y dicen que esto no está bien, no me gusta, y por lo tanto yo voy a hacer un sincretismo. Y eso es lo que hizo Bahá'u'lláh. Dijo, no, una sola religión universal, y hay un solo Dios universal, y que el alma es eterno. Eso enseña la religión del bahaísmo. También enseñan de que debe haber un solo idioma, un solo gobierno universal, y la unidad racial, y que nadie es superior a nadie, y eso está bien. ¿Por qué? Porque es una religión moderna. Bueno, hermanos, he hablado sobre los libros sagrados de manera sucinta, rápida, no he profundizado mucho en ellos. Yo les pediría a ustedes que ustedes mismos investiguen de cada religión, de cada libro sagrado, qué enseña cada libro sagrado, porque como ustedes saben, una exposición que tengo un promedio de 1 hora, no se puede hablar de todo. Se puede tocar de manera superficial nada más, pero en algo ayuda. Entonces, ¿por qué yo he hablado de los libros sagrados? Porque en nuestros días, hoy en día que estamos viviendo en pleno siglo XXI, ya estamos influenciados, gracias al internet, por todas las religiones. Siempre, todos los días nosotros escuchamos de una religión, de otra religión, nos enteramos de sus tradiciones, que cada religión intenta hacer crecer sus conocimientos, llevar a todos los rincones del mundo sus enseñanzas. Todas las religiones de las que he hablado tienen ese propósito, ese objetivo, de que sus enseñanzas lleguen a todo el mundo. Y eso me parece bien, porque a las finales
lo que van a conseguir no es que su religión sea la que quede, la única que quede, sino lo que van a conseguir es que exista un sincretismo y que todas esas religiones formen una sola teología, una sola idea de Dios. Y en eso estamos, hermanos. Por eso es que lo que yo he decidido hacer este video, hablar sobre todos esos libros sagrados de las diversas religiones. Entonces, hermanos, todas esas religiones reclaman ser las verdaderas y que su libro sagrado es la única revelada por Dios y que los demás libros de las demás religiones no lo son. Pero yo pienso, más allá de que sean reveladas o no, aunque yo pienso que no son reveladas por Dios, todos son escritos de hombres sabios que se han inspirado en Dios, en el universo, han tenido han querido tener una respuesta a la existencia del ser humano y han establecido sus creencias religiosas, teológicas, y lo han dejado por escrito. Todas las culturas en la antigüedad, como sabemos, en la antigüedad no había comunicación y cada pueblo tenía su propia forma de ver el universo. Y esos libros van a pasar a formar parte de nuestro legado de la humanidad, son patrimonio de la humanidad, todos esos libros. En el futuro, nuestros descendientes ya no van a ver esos libros como sagrados o que es la palabra de Dios, no. Ellos los van a ver como libros de enseñanza, ¿sí? Son como libros, como nuestros antepasados concebían el universo. Van a ser libros estudiados, por miles de años van a ser estudiados esos libros. No van a dejar de tener vigencia, pero ya no van a ser tomados como la palabra de Dios, como la verdad absoluta, no, porque la humanidad va a cambiar, totalmente va a cambiar, va a tener un nuevo concepto de Dios, va a tener una nueva forma de teología, y cuando miren hacia atrás van a leer esos libros y van a decir, mira cómo nuestros antepasados creían en Dios en aquellos años. Así es como va a pasar, hermanos. ¿Qué más? De todas esas religiones de las cuales yo he hablado, de sus libros sagrados, yo personalmente considero de que las religiones madres son, para Oriente es el hinduismo y para Occidente es el judaísmo. De esas religiones han salido muchas religiones. Del hinduismo ha salido el budismo, ha salido el jainismo, ha salido el sijismo. Y para el Occidente, del judaísmo ha salido el cristianismo y el islam. Por lo tanto, yo considero que esas dos religiones son las religiones madres. ¿Por qué? Porque no han tenido fundador y que sus libros, sus escritos son colecciones de varios sabios, no de una sola persona, sino de muchos sabios. De muchos sabios. Ustedes saben que el Antiguo Testamento ha sido escrito por muchos sabios y en la India los Vedas también ha sido escrito por muchos sabios. Entonces no es por una sola persona. Entonces a las religiones madres yo las considero como la base teológica de la humanidad hasta hoy en día. Y aquellas religiones fundadas por una sola persona no las considero como religiones fundamentales, no, son manifestaciones o derivaciones de esas religiones madres. ¿Qué más, hermanos? Basta de religiones con creencias radicales. Esas creencias radicales ya no deben existir, porque a las finales nadie tiene la verdad, nadie, absolutamente nadie. Ningún ser humano que ha pasado por esta tierra, nadie, ni Moisés, ni Jesús, ni Mahoma, Zoroastro, Krishna es fantasía, Buda, Mahavira, ninguna de esas personas que han pasado por esta tierra tienen la verdad. Nadie sabe cuál es la verdad. Hasta hoy en día, en pleno siglo XXI, no sabemos la verdad, no sabemos cómo es Dios, no conocemos a Dios, no sabemos cuál es el origen del universo, no sabemos cuál es el origen de la humanidad. Cada religión ha establecido su concepto, su idea de origen de la humanidad. En la Biblia está escrito que Adán y Eva fueron los primeros humanos. En Oriente tienen su propia idea del origen de la humanidad. Hablar de eso va a ser muy largo. Entonces, como les digo, hermanos, nadie tiene la verdad. Ninguna religión puede autoproclamarse como la verdadera.
Aquellos que dicen que mi religión es la verdadera están en otra época, no están en la época que vivimos, porque el sabio verdadero es aquel que reconoce que es ignorante. Y aquella persona que dice que yo tengo la verdad, esa persona es fanática, ¿no? Es fanática, no es sabio, es fanática. El sabio verdadero reconoce que es ignorante. ¿Por qué? Porque cuanto más aprendes, más estudias, más expandes tu mente, te das cuenta de que no sabes nada, de que el conocimiento es tan amplio, tan inmenso, que es imposible llegar a saberlo todo. Entonces el sabio verdadero es aquel que sabe distinguir entre el bien y el mal y reconoce su humildad. Bueno, también aquellas religiones dicen que Dios solamente favorece a su religión y que Dios no favorece a las demás religiones. Entonces, una vez yo le hice una pregunta a un cristiano y le dije, cuando una persona se enferma de cáncer, un cristiano por ejemplo, y también se enferma de cáncer un judío, se enferma de cáncer un musulmán, un hindú, ¿a quién ayuda Dios? ¿A quién ayuda Dios? Entonces yo le pregunto al cristiano eso y no me quiere responder, se queda callado. Se queda callado. Y lo mismo le hago la pregunta a un musulmán, le digo, ¿a quién ayuda Dios cuando uno está enfermo de cáncer? Porque todos, cuando están enfermos de cáncer, tratan de entregarse a Dios para que de alguna manera Dios les ayude y les libere de ese mal. Entonces cuando yo les hago esas preguntas no responden. Entonces es ahí cuando se empiezan a pensar, empiezan a darse cuenta de que Dios es universal. Entonces yo les hago esas preguntas a propósito, con la idea de que ellos mediten, con la idea de ellos piensen y que no digan que dejen de lado su fanatismo. ¿Por qué, hermanos? Porque Dios sabe que todas las religiones son falsas, no existe la religión verdadera, no existe, todas las religiones son falsas, pero de alguna manera esas religiones nos han enseñado, nos han direccionado hacia Dios. Cada religión a su manera ha hecho una idea de Dios y nos ha tratado de acercar a Dios. Como digo, ninguna religión puede reclamar que es verdadera. Aquel que dice que mi religión es verdadera, le falta estudiar, le falta leer. Cuanto más estudies, más lees, te vas a dar cuenta que tu religión no es verdadera. Por eso a los cristianos, a aquellos fanáticos cristianos que agarran la Biblia y dicen yo tengo la verdad en la mano porque la Biblia es la palabra de Dios, ese señor no estudia, ese señor hay que mandarle a estudiar, ¿ya? Porque lo único que habla es agarra su libro, abre sus páginas de la Biblia, lee y ya esa es la verdad para ellos. No, así no es hermanos, así no es. Bueno hermanos, ahora, nadie tiene la culpa de haber nacido en la religión equivocada. Nadie tiene la culpa de haber nacido en el lugar que ha nacido, en cualquier lugar del planeta. ¿Por qué tienes que tener la culpa? ¿Qué culpa tiene, digamos, un musulmán de no ser cristiano? Porque para los cristianos el musulmán se va al infierno, para los cristianos el hinduista, el budista, cualquier otra persona que no sea cristiano se va al infierno. Ellos dicen así piensan. ¿Qué culpa tiene un hinduista de haber nacido en la India? A ver, usted que es cristiano, yo le pregunto a usted, ¿qué culpa tiene? Entonces uno me dice, no, que tienen que creer en convertirse a Jesús para que sean salvos. Pero cuando tú vas a la India, no les interesa el cristianismo, ellos tienen su propia visión de la religión, no les interesa el cristianismo. Entonces, nadie tiene la culpa de haber nacido en la religión equivocada. Por favor, un ejemplo de esos. La vez pasada vi un documental, una noticia donde dijeron que han hallado en la Amazonía peruana, en la selva peruana, nativos no contactados con la civilización. ¿Qué significa eso? Seres humanos que nunca han tenido contacto con la civilización. O sea, que no conocen, no hablan el español, no hablan el portugués, hablan su propio idioma nativo. No tienen contacto con la civilización. Entonces yo le digo a un cristiano, le digo, oye, mira esta foto de acá, de este ser humano que no ha sido contactado. Dime, ¿cuál es el destino de su alma? ¿Cuál va a ser el destino de ese señor al morir? Ese señor que nunca ha escuchado de Jesús, nunca ha escuchado de ninguna otra religión en el mundo, nunca ha escuchado de la civilización. ¿Cuál es el destino de su alma? No me pueden responder. Se ponen a pensar. Y justamente yo les hago esas preguntas con la idea de que piensen.
Piensa, le digo, este señor que jamás en su vida ha escuchado de Jesús, cuando muera, ¿a dónde se va a ir su alma? Al infierno. ¿Cuál infierno? Le digo, ¿por qué tiene que ser castigado el infierno? ¿Qué culpa tiene de no conocer a Jesús? No, que solamente con Jesús es la salvación, porque Jesús mismo ha dicho que yo soy el camino, la verdad y la vida, y solamente el que quiere llegar a Dios tiene que ser a través de mí. Cualquier persona en la historia, desde que el primer ser humano hasta hoy en día, si quiere ser salvo tiene que conocer a Jesús. Entonces yo le digo, oye, pero piensa, le digo, tu antepasado acá, los incas, antes que lleguen los cristianos, los mayas, antes que lleguen los españoles, murieron sin conocer a Cristo. ¿Dónde está su alma? Le digo, ¿dónde está su alma? No pueden responderme. Y si igualito yo le hago esa pregunta a un musulmán que también piensa que solamente conociendo el Corán será salvo, no pueden responderme. Como yo les digo, esas preguntas yo los hago adrede para que ellos puedan pensar, filosofar, porque los cristianos no filosofan, no piensan, no hacen teología. Ellos solamente repiten mecánicamente lo que está escrito en la Biblia. Eso es lo malo de esas religiones, del cristianismo, del islam. A ellos no les permiten pensar, a ellos solamente les ordenan repetir lo que su libro dice. Eso está mal. Entonces la idea, hermanos, es cuestionar, es pensar, es investigar. Y cuando yo les hago esas preguntas, o me bloquean, terminan bloqueándome, se cierran o se quedan callados. Así es, hermanos, porque Dios te va a juzgar por tus actos. Entonces yo digo, ¿cuál es el destino de esa persona que ha fallecido sin conocer a Cristo, o que ellos, al no haber tenido contacto con la civilización, pero tienen alguna idea de Dios? Ellos creen en alguna idea de Dios. Ellos creen que de alguna manera las cosas existen por algo, pero no por eso van a ser castigados. Igual, cuando ellos mueran, su alma tendrá algún tipo de recompensa, y Dios los va a juzgar por sus actos, no por sus creencias, porque todas las creencias son erradas, todas las creencias religiosas están equivocadas, pero lo que interesa son los actos de vida, que tú vivas una vida recta, y cada sociedad ha establecido una vida recta, que es lo natural, que donde tú vayas siempre el ser humano ha establecido un modo de vida recto, que es y la base de todo eso es la familia. La base de todas las religiones es la familia, porque al final de todos, ¿qué importa tantas creencias religiosas? Porque vamos a regresar todas las religiones regresan a que la base fundacional de todo es la familia. ¿Por qué? Porque a través de la familia nosotros perpetuamos la especie, y nuestro destino como especie es algún día, con los años, con los miles de años, es llegar a conocer, acercarnos mucho más a Dios. Quizás los humanos, así carnalmente, no lleguemos a conocer nunca a Dios, pero va a haber con los miles de años, vamos a acercarnos muchísimo, muchísimo más a Dios. Que eso es nuestro proceso evolutivo, el cual Dios tiene el plan para nosotros. Así es, hermanos. ¿Ya? Ahora, en resumen de todo, Dios no tiene nombre. A Dios no se le puede poner nombre. En todas las religiones le han puesto nombre a Dios. Los judíos, Elohim, Jehová, Hashem, Akadosh Baruj Hu, un montón de nombres que le han puesto los judíos a Dios, pero a Dios no se le pone nombre. Para los cristianos, Jesús es Dios. Eso también es una falta de respeto a Dios. ¿Cómo le van a poner como a Jesús como Dios? Dios está muy molesto por eso. Dios está muy molesto el hecho de que los humanos hayan endiosado a Jesús, cuando Jesús ha sido un ser humano mortal como todos nosotros, ha sido un maestro, ha sido un iluminado. Eso sí hay que reconocerlo, hay que reconocer las obras de Jesús, que ha cambiado la humanidad, pero de ahí a que sea Dios, por favor, eso es una ofensa al mismo Dios. Dios no tiene nombre. Para los musulmanes tampoco no le han puesto un nombre a Dios. Alá es, en su idioma, Dios se llama Alá. Eso sí, eso está bien en los musulmanes. Y en las religiones orientales, los hinduistas, a Dios lo dicen el Brahman, y de ahí ellos han hecho ya su folclore, han sacado millones de dioses, Brahma, Vishnu, Shiva y infinidad de dioses más, que hablar de eso es nunca terminar. ¿Qué más, hermanos? ¿Qué más les puedo decir? El concepto de Dios en Oriente, para los chinos, para los japoneses,
ellos son ateístas. Para ellos no les interesa quién haya creado el universo. Ellos lo único que creen son en los dioses de la naturaleza, en los espíritus, en el espíritu de los fallecidos. Más allá a ellos no les interesa. Pero en Occidente sí nos interesa quién es Dios, quién ha creado el universo. Eso es nuestro dilema filosófico, teológico. Cosa que en Oriente a ellos no les interesa. Para ellos, con que te unas después de morir con el universo, eso es suficiente. ¿Ya? Esa es la diferencia entre Oriente y Occidente sobre el concepto de Dios. Pero ya estamos en la época en que tenemos que unificar las creencias teológicas del ser humano. Entonces tenemos que llevar la idea de un Dios universal, porque en la realidad quien ha creado todo el universo es Dios, es un Dios. Pero tenemos que llevar esa idea a Oriente y hacer que universalmente exista un solo Dios universal, que es así en realidad. Existe un Dios universal de todo el planeta y de todo el universo, creador de todo. Pero el hecho de pensar en Oriente sobre un Dios universal, a ellos les aterra, les estresa. Entonces ellos prefieren no pensar en eso para no vivir estresados como se vive en Occidente. Entonces hay que cambiar nuestra idea de Dios. No de un Dios guerrero, no de un Dios que nos genere angustias, no. Hay que crear una idea de Dios diferente, de un Dios de amor, de paz, que nos trae sosiego, que nos libere de nuestras preocupaciones. ¿Para qué preocuparnos sobre Dios? ¿Cómo es Dios? ¿Dónde está Dios? En algún momento con la evolución de la humanidad, de la ciencia, podremos acercarnos más a Dios, pero yo pienso de que no hay necesidad de angustiarnos en pensar cómo es Dios. Dios está ahí, suficiente con que esté Dios ahí, y eso nos transmite paz, que nos transmite seguridad, paz, armonía. Eso es la idea de Dios, y esa idea de Dios tiene que ser predicada a nivel mundial. Y de Oriente hay que recoger las enseñanzas, la sabiduría de Oriente, la sabiduría de Confucio, de Lao Tse, que son sabios. Esos hombres sí han sido sabios. Ellos no han sido, ¿cómo se llama? Como los profetas que creen en Occidente. No, en Oriente no hay profetas, ahí solo hay sabios. Y ejemplo de esos está Lao Tse, Confucio, Buda. El mismo Buda fue sabio, Mahavira, los sabios hindúes, toda esa gente. Tenemos que hacer un mix entre ambas, entre Oriente y Occidente, porque estamos en esa época, hermanos. Estamos en esa época. Tenemos que crear un orden teológico universal, de paz, de amor, de armonía. Eso es, el alma es eterno, hermanos. El alma es eterno. Después de fallecer, nosotros pasamos a otros planos. Los delincuentes, la gente malvada, los criminales, los sicarios, ellos al morir, ahí es su infierno, y ellos serán juzgados y enviados a lugares horribles del universo para que paguen su pena. Y las personas buenas serán recompensadas y enviados a otros lugares del universo para que sigan evolucionando, como recompensa a lugares más placenteros del universo. Y aquellos que han cultivado, han hecho crecer el espíritu en vida, aquellos que se han entregado a Dios en vida, ellos podrán llegar a niveles mucho más superiores y quién sabe poder conocer a Dios. Entre ellos, en esos niveles superiores, está Buda, está Jesús, Mahoma. No sé por qué, porque Mahoma ha sido un asesino. Mahoma ha matado a mucha gente en vida por hacer crecer su religión. No creo que Mahoma haya llegado a los niveles más cercanos a Dios, pero yo creo que Jesús sí ha podido llegar, aunque Jesús también, el hecho de haberse hecho pasar por Dios, también eso no le ha gustado a Dios, y quizás Jesús tampoco ha podido llegar a los niveles cercanos a Dios. Buda, no lo sé, porque Buda, para Buda no le interesaba la idea de un Dios universal. Él era como un ateísmo, creía en los dioses, en los devas, en dioses superiores, pero no en un Dios universal. Entonces también no sé cuál habrá sido el nivel después de fallecer del alma de Buda. No lo sé, pero de que han estado a niveles muy superiores, muy elevados, Buda, Jesús, Zoroastro, y todos aquellos grandes iluminados que han venido y han cambiado la humanidad, de que ellos han tenido acceso a niveles muy altos. Claro que sí. ¿Ya? ¿Qué más, hermanos? ¿Qué más les puedo hablar? Dios no necesita darnos prueba de su existencia. ¿Para qué? Tantas pruebas que tenemos del universo
suficiente con esas pruebas para saber que Dios existe. El sentido de la existencia del hombre es unirnos al todo, al universo, a Dios. Después de la muerte, a través de ese hilo conductor, regresar a Dios. Entonces, el sentido de la existencia del hombre es, si nosotros venimos de Dios, somos una parte mínima, ínfima de Dios en vida. Nuestra obligación es desarrollar, cultivar la espiritualidad, hacer crecer nuestro espíritu para después de muertos regresar a Dios. Eso es el sentido de la vida del hombre para los orientales, ¿ya? Porque, como les digo, a las finales el orden natural evolutivo es lo que se impone. ¿Y cuál es el orden natural evolutivo? Es la familia. Desde hace miles de años, la familia ha sido la base de todas las sociedades, en todas las culturas, en todo el mundo. Hoy en día la familia sigue siendo la base de la sociedad, y de acá a 1000 años, 2000 años, la familia va a seguir siendo la base de la sociedad, sin importar las diversas manifestaciones que hacen hoy en día, ¿no? Hoy en día hay un montón de manifestaciones de la sociedad, del ser humano. A las finales, el orden evolutivo va a hacer que todo eso se decante y llegue a un orden, ¿no? Llega a un orden que es el hombre y la mujer, de todas las especies, macho y hembra. Ahora, hermano, ya llegando a la parte final de la exposición, debemos, hermanos, hoy en día a nuestros hijos y a nuestra sociedad hacer una educación interreligiosa. Todavía hoy en día, en todas las diversas culturas, a sus niños les enseñan, les adoctrinan de acuerdo a sus culturas, a sus religiones arcaicas, antiguas. Entonces yo, por ejemplo, a mi hijo le digo: oye, ¿qué te están enseñando en religión en el colegio? Bueno, me enseñan de Jesús, de que Jesús es hijo de Dios, de la Trinidad, de que Jesús murió por nosotros. O sea, a mi hijo le enseñan lo mismo que me enseñaron a mí cuando era niño, lo mismo. Entonces yo le digo: bueno, tú sigue la corriente nomás, ya cuando seas grande vas a entender y vas a estudiar por ti, por tu cuenta, a las demás religiones, y vas a expandir tu mente y vas a tener otra noción de religión. Tú solamente llévale la corriente a tu profesor de religión, nada más. La educación interreligiosa es muy importante, hermanos. En todas las religiones, en todas las sociedades del mundo se tiene que enseñar de las diversas religiones a nivel mundial. ¿Para qué? Para que nuestros niños crezcan con otras ideas más globales, más ecuménicas. Ya, porque en alguna ocasión, en alguna de mis exposiciones, yo dije que los niños van a unir las religiones, y así es, hermano. Los niños son los que van a unir las religiones, porque ellos ya vienen con otro pensamiento, ya vienen con otras ideas, ya vienen con la globalización. ¿Ya? Nuestros niños en el futuro, ellos son los que van a unir las religiones, como ya en algún momento lo he dicho. Bueno, hermanos, durante todo este tiempo, ya desde que he empezado a predicar, han pasado varios años, y después de mis estudios, de mis meditaciones, yo he llegado a ciertas conclusiones teológicas y filosóficas, las cuales las he expuesto en mis discursos anteriores. Y siguiendo estudiando, siguiendo leyendo, me he dado cuenta de que dichas conclusiones teológicas y filosóficas que yo he llegado personalmente, otras personas, otros sabios antiguos, ya lo habían hecho cientos de años atrás o décadas atrás. Entonces me pongo a pensar y digo: oye, yo no soy el primero que ha pensado en esto. Ya ha habido otras personas que lo han pensado y lo han dejado por escrito. Entonces digo, mi función en todo caso sería unificar todas esas enseñanzas de los sabios antiguos, tanto de Oriente como de Occidente, y generar una sola enseñanza universal, una sola teología que reúna a todas las enseñanzas de Oriente y Occidente, de los sabios antiguos. Como dijo Confucio, que él no había venido a traer nada nuevo, sino que él dijo que vino a recolectar las enseñanzas de los sabios antiguos. Así dijo Confucio. Y yo tomo las palabras de Confucio para decir que he venido a recoger dichas enseñanzas y unificarlas. Porque la idea es eso,
unificar todas las religiones, porque estamos en esa etapa. Bien, hermanos, para despedirme, yo les recomiendo que lean todos los libros sagrados de todas las religiones que he expuesto yo al inicio. He expuesto de manera sucinta, rápida, sin adentrarme mucho en cada libro, pero yo les recomiendo a ustedes que lo hagan sin temor, porque el cristiano tiene miedo en ir y abrir un libro de Oriente, tiene miedo en abrir el Corán, no quiere, porque ellos se sienten atrapados en la Biblia, se sienten como que si salen de la Biblia van a ser condenados. No, hermanos, no pierdan el miedo, expandan su mente, lean todo tipo de libros de todas las religiones y se van a dar cuenta que ninguna religión tiene la razón, porque con todas las personas que yo he hablado, personas cultas que han leído todas las religiones, ellos dicen a las finales soy ateo o me he vuelto agnóstico, ya no creo en nada, después de haber leído todas esas religiones, porque han dicho que ninguna de esas religiones me convence. Así me responden las personas cultas, las que han leído. Pero cuando hablo con una persona cristiana que no ha leído otra cosa más que la Biblia, ellos se cierran y ellos dicen que tienen la verdad absoluta y tienen miedo de seguir leyendo otro libro. Yo les digo, lee otro libro, por favor. Investiga sobre Oriente, sobre las religiones de Oriente. Tienen miedo, no quieren, se cierran, se enojan. No es así, hermanos. Estamos en la época del conocimiento, donde el conocimiento es para todos, es universal. Así es, hermanos. Espero que la exposición que he hecho hoy en día les sirva de algo, les despierte esas ganas de investigar, de estudiar, y que haya sido provechoso y que mis palabras no caigan en un saco vacío. Yo me despido, muchas gracias por haberme escuchado.